todos, soy Samantha Vargas, estudiante de Ingeniería de Software, y en este podcast les vengo a hablar de los derechos humanos. Hoy en día se habla mucho de los derechos humanos, que si su aplicación en las redes sociales, que si un crimen que alguien ha cometido, entre otras situaciones. Pero hay ocasiones en las que no sabemos bien qué significa esto y sus características, y por lo tanto, es difícil dar una opinión informada sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Según la Real Academia Española, el significado de derecho humano es: los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son universales, interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Pero espera un segundo, ¿qué es todo esto de universal, interrelacionado, interdependiente e indivisible? A continuación, les daremos unos conceptos simples para que puedan entenderlo mejor. Universalidad. Significa que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, simplemente por la condición de ser humanos, independientemente de dónde vivan y quiénes sean, así como su situación o características principales. Este principio, tal como se destacará inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El principio de interdependencia o interrelación de los derechos humanos se refiere al hecho de que entre los derechos humanos no existe ninguna jerarquía y que están relacionados entre sí de forma que es imposible su plena realización sin la satisfacción simultánea de los otros. La interdependencia de los derechos humanos reconoce la dificultad, y en muchos casos la imposibilidad, de hacer efectivo cualquiera de los derechos humanos de forma aislada respecto a los demás. Tanto el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Sociales y Culturales, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluyen en sus preámbulos párrafos casi iguales, reconociendo la interdependencia de los derechos humanos. La indivisibilidad. Esta es una característica que indica que no puede prescindirse de ninguno de ellos y de ningún derecho puede disfrutarse a costa del otro. Implica también la imposibilidad de que se den contraindicaciones entre los derechos humanos y la estrecha relación entre los derechos individuales y derechos sociales. A estos les agregamos un último concepto: progresividad. El principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento. Es decir, para el cumplimiento de ciertos derechos se requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. Existen otros dos conceptos de derechos que creemos que es importante que ustedes conozcan. Derecho positivo. Es un conjunto de normas jurídicas vigentes en un estado o en la comunidad internacional, en un momento dado, cualquiera que sea su fuente. Es el derecho constituido, el derecho tal cual existe realmente. Está constituido por el conjunto normativo vigente en un momento determinado, es decir, el conjunto de reglas que, por hallarse en vigor, han de aplicarse a los casos que la meriten con garantía última del Estado. El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales, anteriores, superiores e independientes al derecho escrito y positivo. En México, los primeros 29 artículos y el 123 de nuestra Constitución se refieren a los derechos humanos. Están agrupados en el capítulo 1, titulado de los derechos humanos y sus garantías, y en el título 6 que trata del trabajo y de la previsión social. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, es uno de los organismos encargados de la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos reconocidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales firmados por México. Además de esto, en México existen ciertas legislaciones especialmente dedicadas a proteger ciertas minorías que son especialmente vulnerables.
bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en un siguiente capítulo del podcast.